Bienvenidos a Barman in Red. Espero que estéis muy bien. Nos vamos a hacer la limonada maya que ha mandado Héctor Pérez desde México. Vamos a por ella. Ya veréis, muy facilita. Hielos al vaso de la coctelera. Por ahí. Entonces vamos a echar un cuarto de onza de jugo de limón amarillo, ¿vale? De estos amarillos. Un cuarto de onza que son 10 mililitros. 8 mililitros. Ahí, justo. 8 mililitros. Por ahí. Luego le vamos a echar otros 8, un cuarto de onza, 8 mililitros de jugo de limón amarillo, de esto que nosotros, verde, que nosotros lo llamamos limas, ¿vale? Pues bueno, pues eso lo echamos ahí y pum, para adentro. Ahí. Ahora nos vamos a ir con un anís, que de anís dulce nos lleva un cuarto de onza, que son 8 mililitros. Un cuartito de onza, 8 mililitros. Nos vamos con un licor de miel que lleva 3 cuartos de onza, que son 22 mililitros. Licor de miel, 22 mililitros. El casero, el nuestro casero, es este. Licor de miel. Y luego nos vamos con un roncoco, un Malibú. Le vamos a echar una oncita de Malibú. 30 mililitros por ahí de Malibú. Venga, vamos a darle un agitado. A agitar. Venga, vamos a por ello. Esto ya está más que mezclado. Ahí. Un vaso alto. Venga. Vamos a ponerle unos hielos por ahí. Venga. Hielito por ahí. Otro por aquí. Echamos la mezcla. Mirad qué mezclita más rica. Y me ha dicho Héctor que lo rellene con un refresco de lima, limón. Yo voy a hacer un 7-Up. Ahí. Rellenamos. Mirad. Qué coctelito. Hay alguien hablando por ahí. No sé si lo estáis oyendo. Venga, refresco de 7-Up. Por ahí. Luego lo mezcláis un poquito, le voy a echar un poquito más. Ay. No se me quede ahí. Ponéis, me ha dicho que lo decore con con limón o lima y una cereza. O sea que ahí lo tenéis. Una decoración pequeñita, ¿vale? Limonada maya que ha mandado Héctor Pérez desde México. Nos vamos con el cóctel Grinch, el Grinch que ha mandado Aldair Ayrton desde Perú. Me ha dicho que ribetee. Vamos a hacer un ribeteado a la copa con jarabe de azúcar. Ahí. Y azúcar roja. ¿Vale? Que esto tenéis el vídeo para hacerlo de todos los colores. Y ahora, mirad, azuquita roja ahí. Bueno, Aldair me ha dicho que con azúcar verde. Pero os tengo que decir que la verdad es que tengo azul, amarilla, roja, negra y verde no tenía hecha. O sea que si tenéis azúcar verde hecha, usar azúcar verde, ¿vale? No creo que se enfade Aldair, es que me he puesto a hacerlo y digo, joder, no tengo verde. Y no tenía colorante alimentario para hacerla, ¿vale? Venga, entonces le voy a poner roja. Si tenéis verde, mejor verde. Bueno, yo creo que no se va a enfadar por esta. Esto es una cosilla para no enfadarse, porque es una cosilla pequeñita. Y además, la digo, la reconozco. Yo lo reconozco. Que es lo importante. Venga, ahí. Pero ya veréis, ya verás qué rico va a quedar, bonito, va a quedar golosón, va a quedar muy bien, muy bien. Mira, guau, 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 guau. Ahí. Le hacemos una coronita
y la vamos a dejar ahí con vuestro permiso. Lo voy a dejar aquí, voy a retirar esto. Ahí, voy a hacer un huequito por aquí. ¡Ay! Coctelera. Venga, una coctelera. Muy sencillito, ¿eh? ¿Hielos? Bueno, no. Antes de echarle los hielos, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a echarle el licor de melón, que lleva un licor de melón. 2 onzas, 60 mililitros. 2 oncitas de licor de melón. 60 mililitros. Azúcar. Una cucharada de azúcar. De estas de mirar así más o menos de coctelería. Ahí. Y deshacerla un poquito, ¿vale? En el licor antes de echarle hielo, porque si no se... Ahí. Deshacéis un poquito. Por ahí. Nos lleva de jugo de limón media onza. 15 mililitros. Jugo de limón. 15 mililitros. Ahí. Hielos. Agitar. Por ahí. Venga, una a la copita. Echamos la mezcla. Mirad qué cookie. Por ahí, justito. Le ponemos, y me ha dicho que lo decore con una cereza, ¿vale? Pues le pongo una cerecita por ahí. Y nos queda el Grinch que ha mandado Aldair Ayrton desde Perú. Gracias por la receta. Ahí lo tenéis. Ahora la receta Virgin Orange que ha mandado Maximiliano Servaluc desde Argentina. Directo en el vaso. Vaso alto con hielos. Uno por ahí. Y otro por ahí. Muy sencillito también. Muy facilito. ¿Qué le vamos a echar? Le vamos a echar jarabe de azúcar. Ya sabéis, 2 de azúcar, 1 de agua. Deshacéis. Calentando, dejáis enfriar y ya tenemos el jarabe de azúcar. Muy facilito. 1 onza. 30 mililitros. 30 mililitros jarabe de azúcar. Un licor de vainilla, este es el casero, el nuestro, lo tengo aquí hace años, yo creo. Está espectacular, Tenéis el vídeo para hacerlo. Licor de vainilla, 2 onzas, 60 mililitros. Ya se me está terminando, tengo que poner más. A macerar. 60 mililitros, licor de vainilla. Y 2 onzas de vodka. 2 oncitas ahí de vodka. Venga, y el resto del vaso, jugo de naranja, por ahí, y rellenáis. Con un jugo de naranja. Ahí. Mezclaréis con una cuchara o ponéis un removedor. Yo de todas formas lo voy a decorar para que vaya haciendo juego con los otros con los que hemos hecho. Le voy a poner ahí un pues ya os digo, vosotros lo mezcláis, y ya lo tenéis. Virgin Orange que ha mandado Maximiliano Servaluc desde Argentina. Espero que os gusten. Todos estos cócteles los voy poniendo en los libros. Estos de sabor latino, es el volumen 1. Espectacular, aquí lo tenéis con los países, los nombres. La verdad es que este es un recetario súper original. Está aquí todas las bebidas latinas, O sea, a mí me encanta. Me parece un libro muy original. ¿Por qué? Porque son aportes de todos los países.
Así que, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es ser felices.